La historia comienza en la finca del gran duque Crichton. Ese mismo día era de noche y el cielo estaba iluminado por las estrellas. El protagonista llegó a la casa del duque y llamó a la puerta, dirigiéndose a él. Después, añadió a su señoría que entraba para verle. Tras entrar, informó al hombre de que el mercenario privado Mirabel estaba a su servicio. El hombre que estaba sentado a la mesa comenzó a decir que su fama iba por delante de ella. Por lo que él sabía en las misiones, la chica no tolera ningún fracaso. Añadió además que aunque ella no suele aceptar este tipo de encargos, pero que esto era muy importante para él. Por eso le pedía ayuda. En ese momento, sacó una foto y se la mostró a la chica. La heroína la tomó inmediatamente en sus manos y empezó a mirarla con detenimiento. El hombre de la foto le resultaba bastante familiar. El hombre repetía que la chica tenía que encontrar a su hija, que se llamaba Cornelia. La chica se preguntó si todo aquello iba en serio, porque era un encargo bastante extraño. Además, ahora se daba cuenta de que probablemente el duque no sabía nada. Cornelia Crichton era la madre del protagonista. La chica no había oído ese nombre en años. Fue después de que se escapara de casa en busca del amor. Después de eso, su madre se disculpaba a menudo y enviaba cartas a su familia, incluso durante su enfermedad, de la que más tarde falleció. Pero la familia nunca respondió. Ahora la heroína se preguntaba si después de todo, él había decidido encontrar a su hija. A continuación le preguntó si quería hacer una búsqueda general. El duque se preguntó sorprendido de qué estaba hablando. La muchacha preguntó además por qué el hombre nunca respondía a las cartas que ella le enviaba. Pero el hombre volvió a decir a qué se refería ella, ya que nunca había enviado nada. Después de un momento, la protagonista dijo que lo sentía, pero que Cornelia Crichton había muerto hacía mucho tiempo. Esta afirmación dejó realmente estupefacto al hombre. La heroína continuó su relato, diciendo que durante años la mujer había estado enviando cartas pidiendo perdón, y al final murió sin recibir respuesta. El duque empezó a temblar por esta información y preguntó qué estaba diciendo y si Cornelia estaba realmente muerta. De repente, alguien entró en el mismo despacho en el que estaban hablando. El hombre se preguntó quiénes serían esas personas. Un hombre con sombrero entró en la habitación. Al acercarse al protagonista y al hombre, afirmó que, después de todo, por fin se habían encontrado. Al cabo de un rato, el duque se dio cuenta de que conocía al hombre. Preguntó a Daniel qué hacía aquí. El mismo hombre, encendiendo un puro, declaró que creía que no se habían presentado debidamente. Luego continuó su discurso, diciendo que era la nieta del duque. Después preguntó a su hermano si quería abrazarla. El duque le preguntó inmediatamente de qué estaba hablando y de qué otra nieta. Tras recibir toda esta información, el protagonista preguntó quién era el hombre. El hombre comenzó inmediatamente a decir que era su tío abuelo. Le preguntó en qué punto de la conversación se habían detenido y si le habían hablado de las cartas de Cornelia. La heroína se quedó aún más sorprendida por esto. Se preguntaba cómo demonios sabía este hombre de todas esas cartas, a lo que el hombre se rió y afirmó que las estaba interceptando, solo para asegurarse de que su hermano no perdonaría a la mujer. De lo contrario, si lo hacía, arruinaría el plan del hombre. La heroína pensó inmediatamente. Resulta que el duque no ignoraba las cartas de su madre, simplemente no las recibía. Por eso, la heroína se enfadó y le preguntó al hombre por qué demonios se lo estaba contando ahora a todo el mundo. Entonces decidió que, fuera cual fuera su razón, nunca le perdonaría. En ese momento, metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja. Daniel declaró inmediatamente que lo había hecho todo para quitarles la vida. En ese momento sus hombres aparecieron cerca del hombre con armas. El duque se colocó detrás y delante de él estaba el protagonista con el cuchillo. A continuación, el hermano del duque le dijo a la encantadora Mirabel que no valía la pena resistirse. Después de todo, debería aceptar su destino
y entonces le resultaría mucho más fácil. Su señoría se volvió hacia la heroína y le gritó que huyera rápidamente, porque no era necesario luchar por él. Pero inmediatamente la muchacha se volvió hacia él. A continuación, la heroína le preguntó si quería a su madre. El hombre dijo inmediatamente que ella lo era todo para él y que nunca le guardaba rencor. Cuando la chica gritó y dijo que eso era suficiente para ella, entonces cogió su cuchillo y se lanzó a atacar a su oponente, pero su ataque no tuvo éxito, ya que había muchos más oponentes que ella. Uno de los hombres atacantes blandió entonces su espada y declaró que ella debía morir. En los momentos siguientes, el hombre atacó a la chica. Fue en ese momento cuando la protagonista se dio cuenta de que ese era su final. Después de todo, desvió la mirada hacia su cuerpo y se dio cuenta de que la espada del adversario la había apuñalado en el estómago. La herida era muy profunda y fatal para su vida. La muchacha solo vio a Daniel frente a ella y se dio cuenta de que nunca había podido vengar a su madre. Unos instantes después, la chica cayó muerta. Las últimas palabras que dijo fueron sobre su madre. Su cuerpo pesaba mucho en ese momento, como si se estuviera ahogando. La heroína sabía que nunca temía a la muerte, pero en aquel momento temía no vengar a su madre. En el último momento de su vida, pensó que aquí le habían dado otra oportunidad. Cuando la muchacha estaba como en un delirio, oyó que alguien la llamaba por su nombre. Cuando despertó, se dio cuenta de que delante de ella había una cara bastante familiar. Al cabo de un momento se dio cuenta de que delante de ella estaba su madre. Su cara era exactamente igual a la de ella. La protagonista se acercó inmediatamente y abrazó a la mujer que tenía delante. Además, le preguntó si realmente era ella. Era el tipo de preguntas con las que su madre se sorprendía y le preguntaba si le había pasado algo. Se preguntó si tal vez la niña solo había tenido una pesadilla y nada más. La niña siguió abrazando a su madre y la mujer le preguntó si estaba bien. A lo que la niña, llorando, respondió inmediatamente que estaba bien. De buenas a primeras, la heroína pensó que todo el mundo le era bastante familiar, pero algo iba mal. Al hacerlo, se miró la mano. Por lo que vio, se quedó un poco sorprendida. Al mismo tiempo, pensó si sus palmas siempre habían sido tan pequeñas como ahora. La heroína no se dio cuenta de lo que había pasado y un sudor frío le recorrió el cuerpo. Después de eso, se preguntó qué le pasaba ahora después de todo. Después de un momento, le dijo a su madre que le diera un segundo. La cara de la chica estaba completamente aterrorizada y eso asustó a su madre. La heroína se dio la vuelta inmediatamente y caminó hacia un lado. Se acercó al espejo y miró su reflejo. Allí vio que ya no era una mujer adulta, sino una niña pequeña. En ese momento, pensó que eso no podía ser. Al cabo de un momento se volvió hacia su madre y le preguntó cuántos años tenía ahora. De nuevo la mujer se horrorizó ante tal pregunta y se preguntó si su hija estaba bien. Además, le preguntó de qué estaba hablando. Al fin y al cabo, solo había cumplido 9 años ayer. La protagonista de tal respuesta se horrorizó y se preguntó qué estaba pasando. Pasó un poco de tiempo y la niña por fin se calmó un poco. Su madre le dio de comer y la niña se sentó a la mesa. Al mismo tiempo, la heroína pensó en lo que le había ocurrido en general. En primer lugar, resultó que sí había muerto. Pero, literalmente, por alguna razón desconocida, la niña volvió al cuerpo de su yo de 9 años. Al mismo tiempo, su madre seguía viva. Ahora la protagonista no entendía qué o quién la había enviado al pasado. Pero eso no era especialmente importante para ella, porque lo principal es que ahora tenía otra oportunidad. Primero, tenía que encontrar medicinas para curar a su propia madre. Solo quedaban unos meses antes de que muriera. Sin embargo, recordó la heroína, eso estaba bien. En su vida anterior, tuvo que verla morir, y al final no pudo hacer nada al respecto. Pero esta vez no es así, y ella quiere que sea muy diferente.
también hay algo más. En este momento, hay un deseo aún más ardiente en la chica de vengar a su madre. Pero, literalmente, ahora su objetivo ha cambiado un poco, porque recordó al hombre que le había hablado con sinceridad cuando le pidió que encontrara a su hija. Si lo pensaba bien, se daba cuenta de que los tres habían sido víctimas. Todos habían sido engañados por ese mismo hombre y por el hermano del duque, que se llamaba Daniel. Sentada a la mesa y comiendo su comida, la muchacha decidió terminantemente que era hora de reunirse. También quiso, como consecuencia de sus acciones, cambiar el futuro para que no fuera tan amargo. Ahora el objetivo principal de la heroína para curar a su madre y hacer justicia a Daniel. Y todo esto significa que ella buraba para reunirse con el propio duque. La chica preguntó inmediatamente a su madre si estaba ocupada hoy. Ella dijo que no, que pensaba quedarse en casa. A continuación, la niña preguntó a la mujer por el hecho de que le hubiera dicho que tenía un abuelo. La madre suspiró con tristeza y dijo que así eran las cosas. La misma niña se acercó a ella y le preguntó si podían conocerlo hoy. La niña cogió a la mujer de la mano y ésta miró a su hija detenidamente. Al cabo de un rato, declaró que le parecía sencillamente imposible. Todo porque ella había hecho algo que él nunca podría perdonarle. Pasó un poco de tiempo y la protagonista, vestida con una capa, se dirigía a algún lugar. Al mismo tiempo, pensó que si su madre no podía acompañarla, entonces la chica debería encontrarse con él ella misma. Después de todo, ella tiene una agenda de caravanas de camino a la capital. Todo lo que tiene que hacer es tomarla y deslizarse hasta allí sin ser notada. La heroína recordó que, tras la muerte de su madre, tuvo que vivir en la calle mendigando y evitando a otros vagabundos. Pasar desapercibida no le resultó tan difícil. Después, la niña decidió que no volvería a ocurrir. Al cabo de un rato, vio la caravana. Sin pensarlo mucho, decidió que allí podría esconderse. Se subió a uno de los carruajes, pensando que se taparía con un paño y todo iría bien. De repente, oyó que alguien decía: «Tenemos que comprobar la caravana antes de partir». Pasó un poco de tiempo y la muchacha se alegró de que los inspectores no se fijaran en ella. De repente, la heroína sintió que allí parecía haber algo vivo. Pensó que tal vez era una rata, o qué era aquel crujido. De repente, alguien se acercó a ella con pasos silenciosos. Esta persona preguntó inmediatamente quién estaba allí. Por eso, la protagonista levantó la cabeza y miró a esa persona. Al cabo de un momento, vio de quién se trataba y se quedó estupefacta. Nunca había visto a esa persona e inmediatamente preguntó quién era. Justo delante de donde la chica había oído pasos, había un chico sentado frente a ella. Tenía el pelo blanco y unos ojos azules bastante grandes. La heroína se preguntó qué más sería, pero parecía que también estaba aquí escondido con ella. A continuación, con cara altiva, la chica afirmó que antes de preguntar a una persona quién era, primero debía presentarse. El tipo la miró de inmediato, escudriñando quién era. Inmediatamente se dio cuenta de que era una chica y se presentó, informándole de que se llamaba Jeffrey Coleman. La heroína se preguntó inmediatamente si se trataba del mismo Jeffrey Coleman que conocía de una vida pasada. Según recordaba la chica de su vida pasada, este hombre era el mercenario más famoso del continente. Se decía que incluso había fundado su propio escuadrón y que estaba al nivel del escuadrón de los caballeros reales de la Orden de Ryan. Y para colmo, gracias a su propia influencia, recibió el título de Rey de los Mercenarios. Resulta que no solo era fuerte, sino que también se preocupaba por los demás. A todo esto, también era famoso por su fiabilidad. Al fin y al cabo, la chica recordaba que ella también había luchado junto a él antes. En la época en que la heroína era mercenaria, este tipo realmente quería que se uniera a su escuadrón. Fue entonces cuando el tipo siguió preguntándole si quería unirse a ellos. Ahora la chica se daba cuenta, con una sonrisa en la cara, de que había reconocido su rostro. El chico, mirándola,
Se preguntó si ahora quería decir su nombre. Él también se sorprendió. Se preguntaba por qué estaba sentada delante de él y se reía. Inmediatamente después de estas palabras, la heroína volvió en sí y se dio cuenta de que tenía que responder algo. Inmediatamente dijo que se llamaba Mirabel Hale. Recordó que era el nombre que le habían puesto sus padres. A pesar de todo, encajaba perfectamente con ella. La heroína pensó un rato en sus padres. El chico volvió a decir su nombre y añadió que era bonito. Luego siguió mirando a la chica, admirándola. La protagonista fue a escuchar las palabras, primero un poco sorprendida, y luego sonrió muy amablemente al chico. Añadió que estaba de acuerdo con sus afirmaciones. Al cabo de un rato, el tipo le preguntó por qué se escondía aquí, pero la propia heroína pensó que debía preguntárselo a él, como futuro rey de los mercenarios, y le dijo que necesitaba ir a la capital, pero que la familia no tenía carruaje libre. Después de eso, también le preguntó al tipo qué pasaba con él. Él dijo que simplemente estaba siendo perseguido por los guardias. La heroína se sorprendió por ello y preguntó qué era y cómo un chico tan pequeño podía ser perseguido por los guardias. Estas palabras sorprendieron un poco a Geoffrey. Empezó a decir que qué clase de niño pequeño si la chica es obviamente más joven que él. La heroína pensó que, efectivamente, Geoffrey era 2 años mayor que ella. Después de todo, había olvidado que ya no tiene 26 años. Después, se volvió hacia el chico y le pidió que la perdonara y se retractó de sus palabras. El chico, con cara de satisfacción, afirmó que la perdonaba. Inmediatamente después, sonrió y dijo que en realidad pasaba algo más. Sucedía que él había matado a alguien. Había un hombre que se llamaba Gaiman y era de la mansión Sharon. Continuó diciendo que sus padres le habían pedido dinero prestado y sucedió que no pudieron devolvérselo, así que los golpeó literalmente hasta matarlos. El chico fue inmediatamente a contar a los guardias lo que el hombre había hecho. Pero ellos culparon literalmente a sus padres, diciendo que, para empezar, no deberían haber pedido dinero prestado a aquel hombre. El chaval avanzó entonces por las calles de la misma ciudad. Mientras lo hacía, se preguntaba si aquel hombre les habría hablado de él a todos los guardias. De pronto, se le acercó aquel mismo hombre. Inmediatamente le dijo que se había apiadado de su culito y resulta que con eso le había pagado. A continuación, el hombre cogió al chico por el pelo y le dijo que tal vez debería reunirse con sus padres. Después de todo esto, el chico comentó que se había tomado la justicia por su mano por este motivo. El protagonista escuchó atentamente la historia del chico que tenía delante, por lo que se preocupó bastante. Además, se volvió hacia él y le pidió disculpas por el hecho de que, probablemente, para él es un tema bastante delicado. Pero el chico, con orgullo en su cara, siguió diciendo que no había nada malo en ello, porque después de todo se había vengado de ese hombre. El chico le preguntó si tal vez ahora ella le diría por qué iba a la capital. Después de todo, él se lo había dicho. La heroína dijo que quería conocer al padre de su madre, pero sin ella. El chico se preguntó si debía encontrarse con su abuelo. Luego se preguntó si su madre sabía todo esto, a lo que la heroína respondió que naturalmente no lo sabía, porque no le había pedido permiso. Geoffrey gritó de inmediato que de qué otra cosa se trataba, pues se preguntaba si ella se daba cuenta de lo preocupada que estaría la mujer por ello. Gritó además que ella volvía urgentemente a su casa. El protagonista sonrió de inmediato ante aquello y pensó que tenía toda la razón. A continuación miró hacia atrás, pero la opción había desaparecido. Le comentó a la niña que sin duda estaría preocupada, pero la chica recordó lo que había ocurrido en su vida pasada y pensó que no podía perderla por segunda vez. Al fin y al cabo, no puede dejar escapar a una mujer. A continuación pronunció la frase de que ella misma sabía lo que hacía. Geoffrey se preguntó si realmente era tan importante, en lo que la chica de cara bonita dijo que, por supuesto, es muy importante. Al fin y al cabo,
Resultó que era una tarea muy importante para ella. El chico miró la cara tan bonita de la chica que tenía delante. Entonces recapacitó y dijo que entonces no debía ser para tanto. Solo esperaba que ella llegara de una pieza a la capital. La chica comentó que ella también lo esperaba. Le agradeció su comprensión. Añadió que probablemente estaba preocupado por ella. Cogió su mano y la puso sobre la cabeza del chico, pasándosela por el pelo. El chico se sorprendió por ello y le pidió que dejara de hacer eso. Jeffrey, ante tales acciones de la protagonista, se sintió muy tímido e inmediatamente se sonrojó. Al mismo tiempo, le pidió a Mirabel que parara. De repente, el estómago del chico rugió con fuerza, diciendo que quería comer. La heroína le preguntó si tenía hambre, pero este contestó que naturalmente no, y que solo, probablemente, le crujía la rodilla. La chica se alegró de que al menos no les hubieran encontrado, y pensó que el chico debía de haber pasado hambre todo este tiempo. Después miró su bolso y pensó que tenía algo de comida. Aún así, pensó que quería guardarla para el camino. Después de un momento decidió que, después de todo, el chico se preocupaba más por ella ahora mismo. A continuación se volvió hacia Jeffrey y le hizo un gesto para que la llevara. El chico no daba crédito a lo que veía en sus ojos y se quedó mirando atentamente la comida. Luego preguntó cómo estaría la chica sin comida, pero la heroína le dijo que no se preocupara porque había cogido 3 más. Le pidió que no se preocupara porque aún les quedaba un largo camino por recorrer. La heroína miró al chico que estaba sentado con la comida e inmediatamente pensó: así que resulta que si todavía el futuro no cambia, entonces él se convertirá en un mercenario de éxito. Pero entonces significa que no va a dormir por la noche y como consecuencia tendrá hambre. Así que la chica se preguntó si sería mejor que comiera y durmiera ahora. En el momento en que pensaba en todo esto, oyó llorar al chico que tenía delante. Inmediatamente levantó la vista y vio lágrimas en los ojos del chico mientras miraba la comida. El chico se sentó y agradeció a la chica lo que había hecho. Siguió haciéndolo varias veces y era tan sincero que la chica sintió pena por él. Al cabo de un rato, Jeffrey se calmó un poco y prometió que le pagaría aquellas patatas. El protagonista dijo que solo era una patata y que no debía preocuparse tanto por ello, pero el chico se dio cuenta de que no era así. Ahora tiene que darse cuenta de que sus padres tuvieron que pedir dinero prestado a Gaiman solo porque el chico siempre se quejaba del hambre. Entonces el futuro rey de los mercenarios tendió la mano a la heroína. Le declaró que por eso no quería seguir endeudándose por comida, aunque le costase la vida. La protagonista le puso inmediatamente la mano en el brazo y siguió escuchando. Jeffrey continuó diciendo que se habría muerto de hambre de no ser por la chica. Después de escuchar todas estas palabras, la heroína sonrió de inmediato y dijo que entonces todo estaba bien. Y resulta que ella espera que en el futuro aquel le pague incluso el doble. Ahora su interlocutor también tiene una sonrisa brillante en la cara, y a raíz de eso, prometió que intentaría hacerlo. Habían pasado 3 días desde que no había subido a la caravana. Justo ese día ya habían llegado a la ciudad, y la caravana se había detenido. El compañero bajó primero y ayudó a la niña, haciéndole saber que habían llegado y que tenían que irse. Inmediatamente después, los chicos empezaron a huir rápidamente de la caravana. Al cabo de unas manzanas, la heroína murmuró que estaba pensando que ya era posible no correr después de todo. El chico añadió emocionado que realmente habían llegado a la capital. A continuación, dio las gracias a la chica por todo lo que había hecho por él. También pidió que la chica le prometiera, después de conocer a su abuelo, que volvería a casa. Al fin y al cabo, su madre debía de estar terriblemente preocupada. La heroína se acercó de nuevo al niño y declaró que era un buen chico, acariciándole la cabeza. Al mismo tiempo añadió que le daba lo mismo. Después, con una sonrisa en la cara, le dijo que se cuidara. Al fin y al cabo, el protagonista aún tenía la esperanza de que algún día volvieran a encontrarse. De repente, Jeffrey paró a Mirabel
y le gritó que en realidad le estaba pagando por las patatas. Al oír esto, se llevó la mano al corazón y declaró que ella solo lo estaba esperando. La chica sonrió dulcemente al chico por esto. Al mismo tiempo, añadió que lo entendía todo y que no olvidaría las patatas hoja que compartió con él. Este, a su vez, afirmó que, naturalmente, no lo olvidaría. El sol de aquel día era muy cegador para la chica. Reflexionó que no sabía cuándo ni cómo, pero estaba bastante segura de que algún día volverían a encontrarse con él. Y si era así, entonces todo significaba que definitivamente debía hacer lo que había venido a hacer. Así, la muchacha se acercó a la mansión del duque. Se acercó al guardia que estaba en la entrada. Ella le dijo que le gustaría pedir una reunión con el gran duque Keaton. El guardia se sorprendió bastante por tales palabras. Miró a la chica, que estaba muy sucia. En ese momento, le preguntó que probablemente estaba aquí para ver a Lord Crichton. Luego dijo que no tenía sentido preguntar eso, pero aún así se preguntó de qué casa noble venía. La heroína le dijo que no era de ninguna casa noble, pero que aún así necesitaba conocerle con urgencia. Pero el guardia se disculpó con la niña y le dijo que su señoría estaba muy ocupado con asuntos de estado. Y resultó que ella necesitaba concertar una cita con antelación. De repente, la conversación del guardia fue interrumpida por un hombre que preguntaba si había algún problema. Al oír la voz del hombre a sus espaldas, la chica se dio cuenta de que era una voz bastante familiar. El guardia le dijo inmediatamente a mi señor Crichton que no había ningún problema. Resulta que esta niña dijo que quería conocerle. Por eso, estaba a punto de enviarla de vuelta. El duque dijo que lo entendía y añadió que era un buen trabajo. Inmediatamente se dio la vuelta para marcharse. La heroína se dio cuenta y gritó inmediatamente el nombre de Cornelia Crichton. La chica pensó que su madre necesitaba ayuda urgentemente y que no tenía tiempo para explicárselo todo. Además, dijo que su madre se llamaba Cornelia Crichton y que necesitaba su ayuda urgentemente. El abuelo de la protagonista se interesó mucho por estas palabras. Preguntó a la chica, nombrando a sus hijos, si sabe al menos de quién es el nombre que acaba de pronunciar, a lo que la heroína afirmó inmediatamente que lo sabe todo sobre nosotros. La muchacha añadió entonces que lo sabía todo, pues la mujer era la hija desaparecida de su señoría. Continuando con su relato, dijo que su madre se lo había contado todo y que el hombre podía conocerla él mismo si no creía a la muchacha. Pronunciando todas estas palabras, la heroína lloró inmediatamente. Luego continuó su historia diciendo que su madre vivía en el pueblo de Delfia. De todo esto se desprendía que podrían llegar allí en solo 3 días en carruaje, pero ya no había tiempo y debían darse prisa, pues su madre estaba muy enferma. La niña trató de enjugarse las lágrimas, pero éstas no cesaban de brotar a borbotones. El duque escuchó atentamente la historia de la niña, sin interrumpirla. Las palabras de la niña impresionaron mucho al hombre, que no daba crédito a lo que oía. La protagonista seguía rogándole que le ayudara con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, en su cabeza daba vueltas la idea de que pensaba no llorar. Pero aún así, la idea de volver a perderla hizo que las lágrimas fluyeran a raudales. Ahora la heroína está dispuesta a todo y se arrodillará. Incluso suplicará si es necesario hacerlo. Mientras la muchacha pensaba en todo esto, se le acercó el duque. Inmediatamente le puso la mano en la cabeza mientras intentaba calmar a la niña. La heroína levantó inmediatamente la cabeza debido a tales acciones. Frente a ella estaba el duque, que se agachó sobre una rodilla. Dijo además que no harían esperar a su madre. Inmediatamente después, se levantó y se volvió hacia sus subordinados. Y a ellos les declaró que quería averiguar si esa chica decía la verdad y les pidió que le cambiaran la agenda. El subordinado comentó inmediatamente que todo se haría y que prepararía un carruaje de inmediato. El duque se dirigió entonces a la muchacha, diciéndole que debía estar cansada de sufrir y que ahora debían marcharse. En breve irán al pueblo, en cuanto terminen todos los preparativos. Después de todas estas palabras,
El abuelo junto con la niña se dirigieron a su finca. Allí, se dispuso una mesa para que comieran y saciaran sus cuerpos. La mesa estaba completamente cubierta de comida variada, pero la niña ni siquiera quería comer nada. Parecía bastante deprimida y estaba sentada pensando. Herzog se dio cuenta de todo esto y se volvió hacia la chica. Se dio cuenta de que podía parecer poco sincero, porque ni siquiera sabía dónde estaba su hija, pero aún así, como padre, tenía algo que decirle. La niña levantó inmediatamente la cabeza y empezó a escuchar. El hombre continuó diciéndole que todos los padres quieren que sus hijos vivan felices, y está completamente seguro de que eso es lo que su madre está pidiendo. En ese momento, la protagonista pensó que él sabía cómo se sentía ella en ese momento. Se culpaba por haber dejado a su madre enferma y haber disfrutado aquí de una cena tan suntuosa. Pero sin dejar de mirar a este hombre, se dio cuenta de que él aún no parecía creerla. No cree que realmente su madre sea Cornelia Crichton. Sin embargo, todo esto era fácilmente explicable. Había aparecido mucha gente que decía saber dónde estaba su hija desaparecida. Cada una de esas falsas visitas le había destrozado literalmente el corazón. Ahora ya no era capaz de confiar plenamente en la gente. Sin embargo, la niña comprendió que todas sus palabras eran completamente sinceras. La niña comprendió que su madre había renunciado al duque y a su casa para estar con su padre. Y, sin embargo, el hombre rezaba por su felicidad. Resulta que todo este tiempo ha estado rezando precisamente por eso. Entre cavilaciones, la muchacha empezó a comer un poco cada vez. Al mismo tiempo, pensó que, efectivamente, aquel hombre tenía razón. Después de todo, fuera lo que fuera, su madre no querría que llegara a casa, hambrienta y enferma, y necesitara comer por ello. Después de un rato, por fin terminaron de comer. También terminaron todos los preparativos para enviar a la aldea. En ese momento, la heroína junto con el duque viajaban dentro del carruaje. El hombre, como un caballero, dejó pasar a la chica por delante. Le dio una mano, ayudándola a subir al carruaje. La chica le dio las gracias a su señoría. Luego ambos subieron al interior y se sentaron uno contra el otro. La heroína pensó que el gran duque Crichton era mucho más amable de lo que había pensado hasta entonces, pero lo malo era que él no creía que Cornelia Crichton fuera su verdadera madre. A pesar de que lo era, decidió acompañar a la niña en el largo viaje hasta su aldea. La protagonista, toda su vida, le ha odiado. Ahora que sabe la verdad, el odio parece haberse evaporado. Ahora la heroína incluso siente un poco de lástima por el hombre. Al fin y al cabo, resulta que llevaba toda la vida suspirando por su hija, y al final murió el mismo día en que se enteró de su muerte. ¿Por qué la chica recordó que aún antes él la había llamado sus hijos? A la heroína no le sentó tan mal oírlo de él. Por todas estas palabras, ella incluso se alegró, y el carruaje se alejó cada vez más. Después de un corto tiempo en el camino, cayó la noche y su carruaje se detuvo. Hicieron un fuego y se sentaron cerca de él. El duque habló con la muchacha y le dijo que se alegraría mucho si realmente fuera su nieta. Aún así, él es muy consciente de que ella oyó el nombre en alguna parte y decidió aprovecharse de ello. También añade que sigue sin culpar a la chica. Al fin y al cabo, él lo sabía desde el principio, pero podía sentir su desesperación y su sincero deseo de ayudar a su madre. Es solo que todavía el solo nombre de Cornelia hiere mucho el corazón de un hombre, y sucede que él tiene esta herida desde hace años. Nada de esto habría ocurrido si al menos hubiera escuchado a su hija entonces. Afirmó que simplemente no tenía a nadie a quien culpar, sino a sí mismo y a su propia codicia. La muchacha se dio cuenta de que el duque Crichton no estaba dando detalles, pero aún así sabía lo que quería decir. Su hija Cornelia Crichton estaba comprometida con el actual emperador James Bassett Castro. Sin embargo, a pesar de ello, se había enamorado de su guardia personal, Gail Houston. Como consecuencia de todo ello,
quiso anular su compromiso con el emperador para casarse con Gale, pero su deseo nunca fue aprobado. Por todo ello, desesperada, huyó con su amante. La protagonista recordó que, por desgracia para ella, su padre murió en una batalla con un demonio en el bosque. A causa de ello, se vio obligada a criarla sola. Lo más triste de toda la historia fue que, de no ser por la confabulación de Daniel, las cartas de mamá habrían llegado hasta el Gran Duque. Resulta que entonces se habrían conocido y probablemente las cosas habrían ido mucho mejor. La niña miró a su abuelo y vio que estaba bastante triste. Inmediatamente intentó animarle de alguna manera poniéndole la mano en el brazo. Esto animó un poco al hombre, que sonrió y le dio las gracias. También le dijo que no se preocupara, pues al fin y al cabo, el hombre estaría encantado de ayudarla a ella y a su familia. Y todo esto lo haría, aunque la madre de la chica no fuera su Cornelia. Pero la heroína sabía que estaba muy equivocado. Al fin y al cabo, esta mujer es exactamente el tipo de mujer que él ha estado buscando todos estos años. Ahora resulta que por fin podrá ver a su hija favorita. Entonces, la misma heroína quiso decir todas estas palabras, pero aún no pudo. Después de esa misma conversación, pasó el tiempo suficiente y su carruaje llegó al pueblo. La muchacha condujo al hombre hasta la casa y afirmó que era él. Hertz miró la casa, preguntándose si realmente él y su madre enferma vivían aquí, en una casa en ruinas, tan solos. Literalmente, en unos instantes entraron en la casa. La niña gritó inmediatamente a su madre que era Mirabel y que por fin había vuelto. Su madre salió con muy mal aspecto. Había estado tosiendo todo el tiempo y estaba feliz de que su hija finalmente había regresado. Inmediatamente corrió hacia su hija y la abrazó con fuerza. El reverente encuentro provocó el llanto de su madre. En ese momento, le preguntó si el jockey representaba a su hija, lo preocupada que estaba en ese momento. A continuación, su madre empezó a preguntarle si estaba bien y si no se había hecho daño accidentalmente en alguna parte. La niña se disculpó inmediatamente y le pidió que no se preocupara, que estaba bien. La madre le dijo que eso era lo más importante y empezó a sonreír como su hija. En aquel momento reinaba la calma entre ellas, pues por fin estaban reunidas. El duque observó todo esto y escrutó a la madre de la niña. Por lo que vio, sus manos temblaron inmediatamente y tiró su bastón al suelo. Con todas estas acciones, atrajo la atención de la madre de la protagonista. También le preguntó si realmente era su Cornelia. En ese momento, la mujer también empezó a mirar atentamente al hombre, que le resultaba bastante familiar. Su padre cayó de rodillas y preguntó a su hija si realmente era ella la que estaba ahora delante de él. Cornelia no podía creer lo que veían sus ojos, pues vio a su padre, al que llevaba mucho tiempo intentando encontrar y pedirle perdón. La mujer, llorando, corrió inmediatamente hacia su padre. Inmediatamente declaró que era ella quien era su Cornelia. Tampoco el duque podía creer lo que veían sus ojos y su felicidad. También lloró junto a su hija, porque fue un momento muy conmovedor. Después reconoció a su hija y la abrazó con fuerza, llamándola su hija. Cornelia se disculpó inmediatamente ante su padre por lo que había hecho en el pasado reciente. Toda la situación la hizo sentir muy apenada y dolida. Pasó algún tiempo después de su reencuentro. El hombre preguntó inmediatamente por qué su hija vivía aquí, sola con ellos, pues su marido Gale se había marchado. La madre de la protagonista contó inmediatamente que él había muerto hacía 4 años. Todo esto ocurrió porque estaba defendiendo el pueblo de un demonio. El hombre respiró hondo de inmediato y se sujetó la cabeza. Al ver esto, su hija se disculpó inmediatamente con su padre. Pero él afirmó que ahora no se trataba de eso, sino de sufrir solo en un lugar como este durante tanto tiempo. Continuó diciendo que Mirabel le había dicho que estaba muy enferma. Ahora se preguntaba si todo era cierto. La mujer bajó la mirada y solo al cabo de un rato afirmó que efectivamente era cierto.
El padre declaró que, por eso, debería haber acudido a él de inmediato. Después quiso preguntar por qué no había venido, pero la protagonista entró en la conversación y dijo que su madre quería que la perdonara. Por todo ello, le escribió cartas muchas veces, pero nunca obtuvo respuesta. Al final resultó que ella pensaba que él seguía resentido con ella. Por todas estas razones no pudo ir. El duque le preguntó inmediatamente si todo era cierto, y ella se lo describió, porque no tenía ni idea. La protagonista pensó que todo era obvio. Después de todo, Daniel se había asegurado de que el hombre nunca recibiera ni viera esas cartas. Su padre continuó su discurso sobre que aún tenían mucho que discutir, pero primero debían regresar a la mansión, porque allí podrían discutirlo todo en paz. Por las palabras que escuchó, la heroína se sintió muy feliz. Continuando con su discurso, el hombre dijo que debían darse prisa, porque su hija necesitaba curarse cuanto antes. Ella le dio las gracias a su padre y le dijo que iba a recoger sus cosas. Al mismo tiempo, le preguntó si podía esperarla un poco, a lo que el padre respondió que pediría ayuda a otra persona y que su hija no debía estresarse por ello. Después, la madre de la heroína se volvió hacia Mirabel y le preguntó si podía acercarse a ella un momento. La niña se volvió inmediatamente y se preguntó qué quería. La madre empezó a preguntar a la niña y resultó que había traído a su abuelo porque estaba preocupada por ella. Además, la calificó de niña valiente y dio las gracias a su querida hija. También se disculpó por haber puesto una carga tan abrumadora sobre una niña tan pequeña, pero añadió que la próxima vez no debería hacer nada tan peligroso. Al fin y al cabo, era su madre quien tenía que cuidar de ella, y no al revés. Continuó diciendo que nada era más importante para ella que la seguridad de su propia hija. La heroína sonrió por ello y afirmó que todo iría bien y que lo entendía. A continuación, continué con los preparativos para la partida y llevando las cosas de la casa al carruaje. El duque estaba fuera y vio a su hija caminando con la niña. Llevaba una caja en las manos y el hombre declaró que debería habérselo dado todo al lacayo. Pero Cornelia comentó que eran las cosas de Gale y que aún así quería llevarlas ella. Después de todo, también resulta que no pesan tanto. El hombre afirmó que así sería entonces, si tan solo ella misma lo quisiera. Al hacerlo, abrazó a su hija, que le agradeció estas palabras. Afirmó además que un carruaje les esperaba justo a la entrada del pueblo. La heroína trató inmediatamente de alejarse de ellos, pensando que era necesario dejarlos solos. Pero la madre de la chica se dio cuenta inmediatamente de todo esto. A continuación, se volvió hacia Mirabel y le dijo que ahora tenía las manos totalmente ocupadas. Fue por ello que pidió que la niña se acercara y tomara la mano de su abuelo. La heroína le interrogó inmediatamente sobre lo que estaba diciendo. Al mismo tiempo, la niña comprendió lo que su madre quería de ti. Después de todo, se estaban acercando al hombre. Entonces decidió que no era tan difícil después de todo. Después de eso, se acercó a su abuelo y le preguntó: «Señoría, si le daría la mano». El hombre se la dio inmediatamente y siguieron caminando juntos. Mamá se quedó un poco rezagada, dejándoles pasar delante. En esto pensó, si para su hija él seguía siendo su señoría. Al cabo de poco tiempo, todavía llegaron al carruaje. El hombre declaró que debería haberlo dicho antes, pero le dio las gracias a Mirabel ahora. Al fin y al cabo, si no fuera por él, nunca habría encontrado a su hija Cornelia. Ante estas palabras, la heroína declaró que no se merecía todo esto y llamó al hombre su señoría. Al fin y al cabo, resulta que si él no hubiera confiado en la chica, todo esto no habría ocurrido. La protagonista se dio cuenta de que desde el principio, el gran duque Crichton no creía que su madre fuera realmente Cornelia Crichton. Resulta que fue su bondad hacia una niña campesina indefensa lo que los unió a todos. Mantuvo la bondad en su corazón incluso después de la pérdida de su hija. El protagonista estaba seguro de que se merecía algo mejor.
Durante los 3 días siguientes en el carruaje, madre y el gran duque se contaron la historia de lo que les había ocurrido a lo largo de los años. Madre habló de lo mucho que amaba a su marido y de por qué había huido después de todo. También de cómo se culpaba a sí misma por todos esos largos años. Por su parte, el gran duque contó cómo se había dado cuenta de muchas cosas. El egoísmo y la codicia habían guiado sus decisiones, pero se arrepentía enormemente. Aunque se perdieron durante muchos años, el encuentro fue bastante agradable. Finalmente, tras un corto tiempo de viaje, el carruaje del duque llegó a su finca. Todos estaban preparados para que el hombre regresara con su hija y con su nieta. La protagonista bajó del carruaje y pensó que ahora vivirían aquí. Debe curar a su madre y cambiar su futuro. El gran duque se ocupará de la enfermedad de mamá. Ella debe ocuparse de todo lo demás. De hecho, pensó que ella era la única extra aquí. De repente, un hombre salió al encuentro del duque y se dirigió inmediatamente a su señoría. Él, preocupado, le preguntó si lo que decía la carta era cierto. Después de todo, parecía que realmente había encontrado a su hija Cornelia. Entonces el hombre miró a la niña y se dio cuenta de que Cornelia era efectivamente ella. Inmediatamente corrió a preguntarse dónde había estado todo este tiempo y por qué no se había puesto en contacto con él. Se preguntó mucho si la mujer entendía algo, ya que había estado preocupado todo este tiempo. La madre del protagonista tenía una sonrisa en la cara y se disculpó con él. El hombre seguía alegrándose de que ella hubiera vuelto y hablara de ello. Era lo único que le importaba, pero se preguntó qué clase de niño estaría a su lado. Cornelia empezó a decir que, después de todo, ella y Gyle tenían una hija. Después de eso, le pidió a su hija que la saludara. Al hacerlo, presentó al hombre y dijo que era el tío Brian, que es el duque de la casa Crichton. La protagonista obedeció inmediatamente y dijo que se llamaba Mirabel. También añadió que estaba encantada de conocer a mi señor. El hombre inmediatamente puso su mano sobre la cabeza de la chica y acarició mientras lo hacía, afirmando que era simplemente asombroso porque se parecía tanto a ellos. Y a la chica le comentó que estaba encantado de conocerla por fin. A partir de ahora, la chica podría llamarle tío. A continuación, el tío le dijo que tenía un hijo más o menos de la misma edad que ella. Fue entonces cuando se acercó a ellos. El hombre se dio cuenta y le pidió a su hijo Elliot que se acercara a saludarle. El chico se acercó y dijo con una sonrisa en la cara que estaba encantado de conocer a su tía. En ese momento, añadió que se llamaba Elliot Crichton. A continuación, el padre presentó a Mirabel, diciendo que era su prima y que debía ser cortés con ella. El chico volvió a saludarla con una sonrisa y dijo que se llamaba Elliot. Al mismo tiempo añadió que estaba encantado de conocerla. La protagonista le tendió la mano y le dijo que se llamaba Mirabel. También añadió que ella también estaba muy contenta de conocerles. Ambos chicos se sonrieron dulcemente el uno al otro. El duque se volvió inmediatamente hacia ellos y se preguntó si tal vez deberían entrar. Después de todo, Cornelia y Mirabel debían de estar bastante cansadas por el viaje. El duque se volvió entonces hacia el protagonista. Se disculpó con los niños y les dijo que hoy no podía quedarse en la habitación de Cornelia. Había dicho a sus subordinados que prepararan una habitación para ella, pero tardaron más de lo previsto. La heroína declaró inmediatamente que no le importaba, dirigiéndose a su señoría. Después, su madre se acercó a la hija y le dijo que, después de todo, estaba cansada. La niña comentó que seguía estando bien, ya que de todos modos ahora podían descansar un poco. La mamá dijo que sí, y que entonces solo tendrían que entrar. Fue allí donde la momia decanta a la niña una nana. En ese momento, la heroína pensó que, después de todo, tal vez se había equivocado con respecto a la casa de los Crichton. Al fin y al cabo, toda esa gente allí es mucho más amable de lo que ella había esperado antes. Hacía ya algún tiempo que la protagonista y su madre estaban en la mansión. A continuación,
el duque llamó a un hombre que debía curar a su madre. Justo en ese momento examinó a la mujer. El hombre preguntó qué le había pasado a su hija después de todo. Aquel hombre declaró que necesitaría terapia y tratamiento durante 3 meses. La protagonista comprendió que el gran duque había convocado a un sumo sacerdote del templo de Duana para tratar las dolencias de su madre. La diosa Duana era la madre de todos los dioses. Los sacerdotes que la sirven están dotados de la capacidad de curar a la gente. Pero resulta que, incluso con un sumo sacerdote experimentado, tardará hasta 3 meses en curar a su madre. En esta ocasión, la protagonista está bastante preocupada. Al mismo tiempo, piensa si su madre podrá recuperarse totalmente después de este periodo. El duque preguntó si su hija podría curarse completamente en 3 meses. El cura se lo explicó para que el hombre no tuviera dudas. Después de 3 meses de tratamiento, Lady Cornelia podía esperar una recuperación completa. Pero de repente el hombre dijo que, sin embargo, le gustaría examinar también a la señorita Mirabel. La madre de la protagonista se preocupó de inmediato y le preguntó qué quería decir con eso. El sacerdote comenzó a explicar de inmediato que la enfermedad de Lady Cornelia se llama Hazel. Es una enfermedad genética y no pueden decir definitivamente si se transmite a la descendencia. Estadísticamente, sí. Debido a las palabras que escuchó, el duque declaró: ¿podría entonces el sacerdote examinar también a la pequeña Lady Mirabel? El hombre afirmó que lo haría con mucho gusto. La heroína pensó al mismo tiempo que en su vida pasada no había tenido enfermedades tan extrañas. El sumo sacerdote preguntó a la niña si podía cogerle la mano. La heroína inmediatamente se la tendió y se la dio en la mano al hombre. Al mismo tiempo, el hombre comenzó a preguntar si la niña tenía alguna enfermedad. En el proceso, el sacerdote descubrió algo interesante. Dijo que, afortunadamente, la señorita Mirabel no tenía ningún síntoma de la enfermedad. Al contrario, está dotada de la capacidad de utilizar el poder divino. Este giro de los acontecimientos sorprendió a todos los presentes. El hombre se volvió inmediatamente hacia la señorita Mirabel y le preguntó si alguna vez quería visitar el templo. Después de todo, ella podía usar el poder divino. La heroína empezó inmediatamente a darle vueltas a la cabeza sobre si realmente podría usar el poder después de todo. Algo debió cambiar cuando viajó en el tiempo. Al fin y al cabo, resulta que antes no tenía nada parecido. Luego le preguntó al hombre si eso significaba que podía curar a la gente como él, porque quizás entonces incluso nosotros podamos curar la enfermedad de su madre. El hombre afirmó que la enfermedad de su madre es bastante rara y difícil de curar, pero aún así estaba seguro de que algún día ella también podría curarla con sus propias manos. El corazón de la niña latió con renovada esperanza. Al mismo tiempo, pensó que si esta habilidad le hubiera llegado antes, nunca habría dejado morir a su madre con tanta impotencia. Ahora la heroína decidió firmemente que esta vez no la dejaría morir. Al sacerdote le declaró que sin duda le haría una visita, al tiempo que le llamaba sacerdote. Aquel hombre sonrió y le informó de que estaba bien, que la esperaría en el templo. Al cabo de un rato, toda la familia se reunió en torno a la mesa. El duque dijo que menos mal que después de todo, esta enfermedad era curable. El tío Brian añadió que era algo muy bueno. Al mismo tiempo, dijo que habían tardado tanto en ir a desayunar que incluso había empezado a prepararse para lo peor. La mamá de la protagonista empezó inmediatamente a decir que todo era gracias a su pequeña Belle. Después de todo, si no fuera por ella, la mujer simplemente moriría pronto. La heroína pensó que todo esto era ciertamente bueno, pero aún más importante era por qué este chico, que se sienta frente a ella mirándola así. El hijo del tío Brian estaba sentado allí y realmente miró a la chica. Entonces el tío se volvió hacia su sobrina. La chica le preguntó qué quería. Él, a su vez, quería saber cómo estaba y cómo había dormido anoche. La heroína se dio cuenta de que estaba bastante cómoda y se lo agradeció al hombre.
Él sonrió inmediatamente y comentó que estaba muy bien. Luego añadió que si había algo que no le gustara, le pedía que no fuera tímido y se lo contara. La heroína, literalmente, con una sonrisa tensa, comentó que lo diría todo, pero al mismo tiempo pensó que la cara de Brian la incomodaba bastante, y la protagonista tenía sus propias razones para ello. Después de todo, del pasado recordaba que a ese hombre se le conocía como el Duque de Hierro. Era insensible e indiferente, pero más aterrador fue lo que la chica vio durante la expedición de exterminio de demonios. Allí vio sus ojos sedientos de sangre. Había una crueldad que salía de él en el mismo momento en que había acabado con todos los demonios. Entonces le preguntó si eran todos y le pidió que allanara el camino hacia el siguiente objetivo. Todo este horror el protagonista lo recordaba literalmente a la perfección, y también a ese Duque de Hierro. Eso era exactamente lo que le preocupaba, sentada frente a él. Brian no paraba de decir que esa chica se parecía a Cornelia de pequeña, y que era muy guapa. También resulta que es muy espabilada, ya que llegó hasta la mansión Crichton por su cuenta. La heroína se preguntó si la estaba elogiando como si fuera una abuela charlatana. El hombre continuó diciendo que no lo decía solo porque fuera su sobrina. De hecho, le encantaría presumir ante el mundo de lo increíble que es su sobrina. De repente, se volvió de nuevo hacia la chica, y ésta le miró. Había un aura oscura y extraña que emanaba del hombre en ese momento. El tío, con mirada entristecida, le preguntó si le resultaba difícil comunicarse así con él. La heroína preguntó asombrada qué era esa cosa tan pesada de la que hablaba, pero el hombre continuó diciendo que no se podía hacer nada al respecto, pues ella ni siquiera sabía que tenía un tío. Por eso, todo debía ser tan repentino y aterrador para ella. Continuó disculpándose y añadió que, de hecho, hasta los niños de su barrio huyen despavoridos cuando le ven. Se esfuerza por ser más amistoso, pero al parecer no ha funcionado. También le pide que sepa que él realmente quiere ser amable. La heroína solo lo recordaba de una vida pasada, pero le dijo a su tío que no tenía nada por lo que disculparse con una sonrisa, después de añadir que no se trata de su cara en absoluto. Al fin y al cabo, solo necesita trabajar un poco sus emociones. Al mismo tiempo, la heroína pensó que casi podía imaginarse a los niños del barrio gritando de miedo. El hombre preguntó si todo iba en serio. La madre de la protagonista añadió con una sonrisa en la cara que siempre decía que tenía una expresión terriblemente inexpresiva. El duque, al mismo tiempo, le pidió a Brian, pero no delante de los niños, que lo averiguara todo. Después de todo, su dulce Mirabel ya había sufrido bastante, pero la heroína pensó en ese momento que en realidad no era culpa de su tío en absoluto. Su hijo en este momento pidió decirle algo a su padre. Dijo que su cara había asustado a la Mirabel y que por eso había perdido el apetito. La heroína pensó que realmente era verdad, pero luego sonrió. Se volvió hacia su tío y le dijo que en realidad estaba bien. Solo estaba tratando de acostumbrarse a estar aquí y con el tiempo se acostumbraría a todo. El hombre comentó a su querida sobrina que era la única que estaba de su lado y le dio las gracias por ello. Añadió además que si alguien la amenazaba, acudiera a él de inmediato y la ayudaría. De nuevo puso cara amenazadora y dijo que le aseguraba que su destino sería entonces peor que la muerte. Su hijo volvió a decirle a su padre que no se debe consolar a alguien con esa cara de miedo. El tío le dijo entonces a su hijo Elliot que le esperaba hoy en el entrenamiento. El hombre, sorprendido, le preguntó de qué estaba hablando, pues pensaba que hoy no estaba allí. Pero el hombre declaró que resultaba que estaba equivocado. Todas estas acciones hicieron reír de inmediato a la heroína. Pensó que aún no estaba acostumbrada al ambiente local, pero todos parecían ser personas amables y cariñosas. Al cabo de un rato, el duque se acercó a la heroína y la llamó su favorita. Ella, a su vez, preguntó qué quería su señoría.
En su cabeza pensaba que no podía acostumbrarse a que él la llamara entonces amada, luego querida. Al fin y al cabo, en vidas pasadas lo había considerado su enemigo acérrimo. El hombre le preguntó si tal vez había algo que ella quería y tenía que decírselo. La heroína se quedó pensativa y le preguntó qué quería. El hombre continuó diciendo que nunca había tenido la oportunidad de mimar a su querida nieta. Resulta que se ha perdido muchas cosas, así que no sabe por dónde empezar. Por eso le pide que le cuente con qué sueña. La chica pensó que la enfermedad de su madre pasará pronto y que es demasiado pronto para pensar en Daniel. Pero mientras pensaba, no le vino nada de eso a la cabeza. Durante un rato estuvo nadando en sus pensamientos, preguntándose qué quería. De repente le llegó un toque. Se acordó del chico con el que había viajado a la capital. Pensó que sería estupendo poder ayudar a Jeffrey. Da la casualidad de que va a ser un rey mercenario por su cuenta, pero ella tampoco quiere que lo viva todo en esta vida. Sentada a la mesa, la muchacha pensó que si le ayudaba ahora, tal vez él le devolvería lo mismo en el futuro. La niña se quedó pensativa y el abuelo intentó acercarse a Mirabel. Ella se dio cuenta de que no le había respondido en mucho tiempo e inmediatamente se disculpó por ello. Continuó diciendo que si había conocido a un chico de camino a la finca. Llevaba poco tiempo con él, pero aún así no se había acercado demasiado durante la conversación. Y ahora la heroína le decía a su abuelo que parecía estar embrujado, y ella quería preguntarle si él podía ayudar a este niño. El abuelo declaró que lo entendía. Al mismo tiempo, preguntó si la chica sabía su nombre, o al menos necesitaba algún dato que ayudara a encontrarlo. La protagonista dijo inmediatamente que el chico se llamaba Jeffrey Coleman, que era de Sharon. Él es solo 2 años mayor que ella, por solo 2 años. Además, este chico tiene el pelo plateado y los ojos azules. El duque declaró que resulta que es 2 años mayor que ella, lo que significa que solo tiene 11 años. Resulta que es tan joven y el hombre está seguro de que se trata de algún tipo de malentendido o desgracia. Continúa diciendo con una sonrisa que lo investigara que si todo va bien dejarán de buscarle. La heroína, con una sonrisa de felicidad en la cara, se lo agradece inmediatamente a su señoría. Pensó que menos mal, pues ayudaría un poco a Geoffrey, pero definitivamente. A continuación, el hombre se dirigió a Cornelia. Le dijo que habían recibido una carta del emperador a última hora de la noche. No tiene ni idea de cómo se enteró de su regreso, pero le pide a la chica que le visite pronto. La madre de la protagonista preguntó que si se trataba del emperador, entonces este se refería a James Bassett Castro. Pero ella continuó diciendo que por supuesto que sí, porque ella era la razón por la que él había sufrido una terrible humillación. Sucedió que ella no podía haber previsto todo aquello. A continuación, la chica se dirigió a su padre y le dijo que le gustaría visitarle mañana. El hombre le dijo que si ella se lo permitía, se lo haría saber. De nuevo, la mujer se disculpó ante su padre por todo el sufrimiento que le había causado. También pidió perdón a su hermano, porque lo sentía mucho. El padre dijo que no era necesario, pues estaban inmensamente contentos de que la niña hubiera vuelto a casa sana y salva. El hermano también dijo que así eran las cosas. Si ella quiere, él la acompañará en su visita al emperador. La madre de la protagonista les agradeció el ofrecimiento, pero les informó que debía ser solo entre ellos dos. La protagonista miró la cara de su madre y se alegró de volver a verla sonreír. A continuación, engulló un poco de dulce y afirmó que estaba bastante sabroso. Pensó que ese dulce era muy diferente al que había comido en su vida anterior. La madre preguntó a su hija si le había gustado la tarta de huevo. La niña respondió que sí. El duque se dirigió inmediatamente a sus subordinados y les preguntó si lo habían oído. Resulta que su nieta le pide tartas de huevo. El subordinado dijo que en un momento dado no las traería todas. Unos instantes después, ya había un gran número de estas tartas delante del protagonista. La chica se volvió hacia su señoría y le dijo que no debería haber hecho eso. Pero entonces vio que el abuelo estaba radiante de alegría.
El hombre le preguntó si quería más farthings y le pidió que los disfrutara. A continuación, le dijo a Mirabel que si seguía queriendo algo, se lo daría de inmediato. A continuación, la protagonista siguió disfrutando de estas golosinas que le gustaban. Al mismo tiempo, declaró a todo el mundo que aquello era una delicia increíble. Algún tiempo después del festín, la heroína, junto con su madre, regresó a su habitación. Cerca de ella estaban los sirvientes, que informaron de que habían preparado un vestido especialmente para mi señora. A continuación, la heroína junto con su madre se dirigieron a su habitación. La chica pensó que los sueños se estaban haciendo realidad. Después de todo, resulta que su madre está viva. Si retrocediera aún más en el pasado, entonces tal vez podría salvar a su padre. De repente, mamá se volvió hacia la heroína y ésta le preguntó qué quería. Cornelia dijo que hoy iba a conocer al emperador y le preguntó si su hija la halagaría. La heroína afirmó que por supuesto que iría. La mujer continuó diciendo que, aunque le había dicho a Brian que estaría bien, seguía un poco asustada. Pero ahora que la chica estaba cerca, se sentía mucho más tranquila. En realidad, la protagonista ya sabía la respuesta a su propia pregunta. Al fin y al cabo, cuando murió su padre era demasiado joven para hacer nada al respecto. Ahora ella y su madre estaban abrazadas. La heroína se volvió hacia su madre y le dijo que siempre estaría a su lado. La madre se lo agradeció inmediatamente y al mismo tiempo se disculpó por no haber podido hacer más por ella. Natalia declaró que, a partir de ese momento, su madre cuidaría de ella. También la protagonista en ese momento pensó que por eso haría todo lo posible para proteger a su madre. Al poco tiempo, la protagonista, junto con su mamá, viajaron en carruaje hasta el palacio del emperador. En cuanto bajaron del carruaje y se acercaron al palacio, fueron recibidos. Cornelia reconoció inmediatamente al hombre y declaró que se alegraba mucho de ver a Tenervan. Delante del hombre había dos muchachas, madre e hija, bellamente vestidas. El hombre se acercó inmediatamente y besó la mano de la mujer en señal de saludo. Afirmó que había recibido noticias de su regreso y que ahora sentía curiosidad por saber cómo se encontraba. Cornelia comentó que nada mal y le agradeció su preocupación. También parece que en su ausencia habían ascendido a un hombre. Él comentó que así había sido. Ahora está al mando de la Guardia Real. Le pidió además que le permitiera escoltarla hasta el emperador. Resulta que su majestad le espera en su casa. En ese momento, el emperador miró por la ventana el carruaje en el que Cornelia había llegado con su hija. Al cabo de un rato subieron todos a los aposentos del emperador. Un criado se dirigió a su majestad y le anunció que Cornelia Crichton había venido a verle. El emperador declaró inmediatamente que la dejarían entrar. La protagonista miró a su madre y se preguntó si estaría bien ahora. Inmediatamente, en el momento en que las chicas salieron para ir a verle, el emperador se quedó de pie, dándoles la espalda. Miraba por la ventana mientras esperaba a sus invitados. Unos instantes después, la protagonista, junto con su madre, se agachó hacia el emperador y le saludó. Él, a su vez, se giró para devolverles el saludo. El hombre se volvió hacia Cornelia y le dijo que llegaba tarde. Al fin y al cabo, seguía allí, en el jardín de Vanessa. Al fin y al cabo, resulta que la esperaba entonces y la espera ahora. A continuación, su majestad se dirigió a los invitados y preguntó si la mujer no podía visitarle al menos una vez. La protagonista pensó inmediatamente que se trataba del mismo emperador que se enamoró de su madre. La mujer afirmó inmediatamente que no era así. Si entonces lo había conocido en el jardín de Vanessa, nunca más volvería a ver a Gale. Después, Ona añadió que seguía sin arrepentirse de su decisión. Sin embargo, estaba muy arrepentida por el dolor que había causado y por los largos años de espera. El emperador escuchó atentamente lo que la chica le contaba. En ese momento, desvió la mirada hacia el protagonista que estaba junto a la mujer. La chica solo pensaba en decir que el emperador la quería mucho.
El hombre preguntó si esta chica era su hija Houston Grease. Al oír estas palabras, la heroína dijo inmediatamente que el Mirabel daba la bienvenida a su majestad el emperador y lo esquivaba. Después, dijo que no creía que esta conversación fuera para niños, por lo que sería necesario hablar con ella en privado. La madre de la protagonista aceptó esta sugerencia. A continuación, se volvió hacia su hija y le dijo a Mirabel si podía salir a jugar un rato. Después añadió que al fin y al cabo volvería pronto a hablar con él. La heroína aceptó y añadió que esperaría fuera. Inmediatamente después, la niña abandonó la cámara del emperador. Al mismo tiempo pensó que parece que atesora a su madre, y resulta que no parece que vaya a hacerle nada malo. De repente, la heroína sintió que alguien chocaba contra ella. Luego miró hacia abajo y había un chico cayendo. Afirmó que esa chica había aparecido como de donde fuera. La chica empezó a mirar detenidamente a este chico. El color de su pelo le recordaba a algo. En ese momento, un criado corrió hacia el muchacho y le preguntó si Su Alteza se encontraba bien. Este chico, que chocó con la protagonista, era el príncipe Adrián Castro. Después de eso, el chico le preguntó a la chica quién era, cómo debía alegrarse de que no le hubieran hecho daño. Aunque resulta que ahora incluso tiene toda la ropa sucia. La heroína pensó que era tan lindo, pero qué carácter tan malcriado sigue teniendo. A continuación, la chica se agachó delante del tipo y saludó a Su Alteza, mencionando que se llamaba Mirabel. Mientras lo hacía, pensó en su cabeza que era realmente llamativo que se pareciera tanto al emperador. La sirvienta inmediatamente anunció al muchacho que era la nieta del gran duque Creighton. El muchacho preguntó si su casa Krypton tenía otro hijo además de Elliot. La heroína se disculpó ante Su Alteza por haber chocado con él. Además, dijo que qué alivio que no estuviera herido y pidió a Aleje su permiso para salir. Pero el chico la detuvo inmediatamente mientras le preguntaba quién estaba allí con el emperador. La heroína preguntó si le pasaba algo a Su Alteza. A su vez, le explicó que el hombre que hizo llorar a la emperatriz se encuentra ahora en esta sala de recepción. Resulta que por el bien de ella le dará una lección. Inmediatamente, la protagonista miró atentamente al niño que tenía delante. En ese momento, pensó que, después de todo, comprendía lo que él sentía. El emperador y su antiguo amor están a las puertas de esta sala de recepción. Parecía que el emperador aún no se había recuperado del todo. Por supuesto, ahora mismo es una pesadilla para la propia emperatriz. Por todo esto, resulta que este chico vino corriendo hasta aquí en cuanto vio las lágrimas en los ojos de su madre. La heroína conoce muy bien sus sentimientos. Es un niño atento y resulta ser un buen hijo, pero acaba siendo demasiado desafiante. La niña le dijo inmediatamente a Su Alteza que su mamá estaba allí y que ahora estaba hablando con el emperador. El niño le preguntó qué estaba diciendo ahora, pero la chica le comentó que quería pedirle que estuviera más tranquilo. Al fin y al cabo, su madre no tenía intención de molestar a Su Majestad, la emperatriz. Todo este diálogo fue interrumpido por una mujer que se volvió hacia Adrián. Los niños se volvieron inmediatamente hacia la mujer que le había hablado. El protagonista se percató inmediatamente de quién era la mujer. Frente a ella, que la emperatriz se convirtiera en la emperatriz. La mujer dijo que esperaba no encontrarle aquí, cerca de la sala de recepción del emperador. Además, se acercó a Adriano y le informó de que no haría más que complicarle la vida al emperador y avergonzarle. Pero el muchacho declaró que había venido aquí porque este hombre la había molestado, y por ello se podía concluir que era imperdonable. La madre acarició la cabeza de su hijo y comentó que apreciaba sus sentimientos, pero que no era necesario. Luego añadió que había algo más que la estaba molestando. De repente, se fijó en una chica que estaba cerca de su hijo. Ante esto, preguntó a la querida chica quién era. La protagonista se agachó inmediatamente y se presentó, diciendo que se llamaba Mirabel. Añadió que era hija de Cornelia Creighton y Gail Houston.
La emperatriz afirmó inmediatamente que la comprendía. Ante esto se preguntó si debía estar esperando el enfado de toda la conversación. Le preguntó además si quería acompañarla, ya que sería mucho más fácil esperar tomando el té. La heroína pensó que para ella, probablemente es como una monstruosidad en este momento, pero aún así no valía la pena negarse. Aceptó la oferta de inmediato. Dio las gracias a su majestad por todo. Los tres fueron al jardín a tomar el té. La emperatriz notó que la muchacha tenía apetito, porque a Cornelia también le gustaba comer muchos dulces. En ese momento, le pidió que disfrutara de todas esas golosinas. La heroína, con una sonrisa en la cara, agradeció inmediatamente a su majestad tan bellas palabras. El hijo del emperador había estado mirando fijamente a la chica todo el tiempo. Ella pensó que era literalmente igual que Elliot, pero un poco diferente. Además, también seguía mirándola como el mismo chico. Al cabo de un rato, la emperatriz declaró que no sabía si se lo había oído decir a su madre, pero que Cornelia y ella eran muy amigas. Ahora es la emperatriz y no puede asegurar si la sigue considerando su amiga. La protagonista pensó que estaba segura de que todo era cierto, y lo sigue estando. Después de todo, probablemente si la viera, seguro que se acordaría de ella. Mientras la chica pensaba en todo aquello, su madre se dirigió a ella por su nombre. De repente, la emperatriz levantó la vista y vio a su amiga Cornelia delante de ella. La madre de la protagonista se agachó inmediatamente y saludó a su majestad. Tras hacerlo, comentó que hacía mucho tiempo que no se veían. A continuación, le pregunté cómo se encontraba después de todo, pero la emperatriz se puso inmediatamente histérica. Empezó a decirle a Cornelia que, por su culpa, 8 años de su vida habían sido un infierno. Todo porque James la había estado esperando todo ese tiempo. También porque él era todo lo que la mujer tenía. Inmediatamente después, lloró amargamente. Continuó diciendo que, para colmo, se había esfumado y no había enviado ni una sola palabra sobre si estaba viva o no. Encima le preguntó si la niña podía imaginarse lo dolida y disgustada que estaba. Adrián escuchó atentamente lo que decía su madre. Entonces vio que lloraba amargamente e inmediatamente quiso acercarse a ella para ayudarla. El protagonista se dio cuenta inmediatamente y detuvo al muchacho. Al mismo tiempo, le señaló que, después de todo, no había venido hasta aquí y les había dejado solos. En ese preciso momento, la chica pensó que se podía ver todo en sus ojos. Después de todo, toda esa tristeza, ira eran señales de que estaba realmente aburrida y preocupada. La emperatriz continuó con su discurso de que ahora que él se ofendería de que aquella estuviera viva y bien, ella no podía evitar sentirse feliz. Por el momento no era más que un improperio para ella, e inmediatamente corrió a abrazar a su amiga. Durante un rato se quedaron abrazadas en silencio. Entonces la mujer añadió que se alegraba mucho de que Cornelia hubiera vuelto con ellos después de todo. Los niños se quedaron mirando atentamente lo que había sucedido. El protagonista pensó en el alivio que ahora sentían los dos. Luego todos volvieron de nuevo a la mesa, pero ahora Cornelia, la madre del protagonista, se había unido a ellos. Su majestad le comentó a su amiga que se fijara en sus manos, pues las tenía muy ásperas. La muchacha comentó que cuando Gale falleció, ella tuvo que hacerse cargo de todos los trabajos manuales. La emperatriz se preguntó qué pasaría con el gran duque, que siempre la había adorado. Se preguntó si no habría ayudado a la muchacha en nada. Cornelia dijo que le había escrito varias veces, pero que por alguna razón ninguna de las cartas había llegado a su destinatario. Después de haber renunciado a él, no pudo aceptar volver a casa. Después de todo este tiempo pensó que su padre seguía condenándola por esta elección. Pero la interlocutora a partir de esto se puso aún más interesante y preguntó cómo ella, después de todo, ella también por casualidad, no escribió por alguna razón, pero aún así ella tenía que hacer «es él» a continuación. Eran amigos. La madre de la protagonista comentó que sería una insolencia por su parte.
Su Majestad añadió que probablemente debería haber pensado más en su amiga. La heroína escucha sus conversaciones y se da cuenta de por qué su madre y la emperatriz habían sido tan buenas amigas todo el tiempo. ¿Cómo es que la emperatriz Marianne llevaba mucho tiempo enamorada en secreto del emperador? El mismo día que decidió renunciar a él, su madre huyó con su padre. Al hacerlo, abandonó al emperador y anuló su compromiso con él. Afortunadamente, Marianne pudo ocupar su lugar y comprometerse con el emperador, a quien amaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, el emperador Castro siguió esperando a la madre de la heroína durante todo ese tiempo. Por ello, celebraron el matrimonio solo 2 años después de su compromiso. Debido a todo esto, resultó que el amor de ella por el emperador Castro y su preocupación por su amiga, así como el resentimiento que sentía, se convirtieron en una mezcla de terribles desgracias. Todo esto sucedía hasta que nació el príncipe Adrián. La heroína sabía que al menos el príncipe era un buen hijo, pues defendía a su madre. Al mismo tiempo, la heroína estaba confundida por el hecho de que aquel hombre volviera a mirarla constantemente. La heroína preguntó al chico si le pasaba algo. Adrian comentó: ¿No le gustan todas esas galletas que hay en la mesa? La heroína dijo que le gustaban, pero que eran demasiado dulces para ella. El chico se sorprendió bastante por tales palabras y pensó a quién no le gustan los dulces después de todo. La chica añadió que después de todo, ella había dicho que no le importaban las cosas dulces, simplemente no importaba ahora. Al mismo tiempo pensó que este chico es todavía un niño. Después de toda esta comida, la protagonista junto con su mamá estaban a punto de irse. Fueron escoltados fuera por la emperatriz junto con su hijo. La mujer anunció a su amiga que viniera al castillo real cuando quisiera y le prepararía su té favorito. Cornelia dijo que sin duda iría, pero pidió que la mujer no le reprochara el hecho de venir con demasiada frecuencia. La emperatriz comentó con una sonrisa en la cara que por supuesto que no lo haría. Ante esto se despidió con la mano y dijo que ya era hora de que se despidieran y que esperaba no volver a ver a Mirabel pronto. La heroína, a partir de estas palabras, agradeció inmediatamente a su majestad. También afirmó que para ella había sido todo un placer conocerlos. De repente, la chica desvió la mirada hacia Adrian, que estaba de pie junto a su madre. El chico intentó levantar la mano para despedirse de la chica. Sin embargo, no lo hizo y se detuvo en seco. La mamá de la heroína se volvió hacia ella, instándola a caminar hacia el carruaje. La chica declaró que no lo haría ahora y se marcharon. Inmediatamente después, el carruaje se dirigió hacia su finca. La heroína se sentó y reflexionó que, después de todo, la salud de su madre estaba mejorando. La reunión con el emperador había ido mejor de lo que ella esperaba. Ahora necesitaba reunir pruebas sobre Daniel y averiguar todos sus asuntos. Mientras la muchacha pensaba en todo ello, su madre se dio cuenta y le preguntó en qué estaba pensando. La heroína dijo inmediatamente que quería preguntarle algo. Tenía bastante curiosidad por saber si había alguien más en la familia del gran duque de Creton que no hubiera conocido antes. Mamá dijo con una sonrisa que había alguien más. Se trata de un tío abuelo de la niña y del hermano menor del padre de Daniel Crichton. La niña se dio cuenta, por la expresión de su cara, de que había pocas sospechas de que Daniel interceptara cartas. Ahora se contentaba con preguntarse cómo demostrárselo a todo el mundo. Mientras la chica pensaba entonces, su madre se volvió hacia ella. Le preguntó a Mirabel si podía pedirle un favor. La heroína de esto también le preguntó de qué clase de favor hablaba. Cornelia preguntó si su hija podía llamar abuelo al duque Criton. Al fin y al cabo, es su abuelo. Aunque él no lo demuestra, la mujer está segura de que realmente quiere que ella le llame así. La protagonista piensa que, aunque no sea lo suficientemente incómodo, tiene razón. Porque él es la mamá de su mamá, su papá y su abuelo, pero ella lo hace por su mamá. La chica afirmó además sobre su mamá que lo intentaría. Cornelia le dio las gracias y le dijo que esperaba que se acostumbrara pronto.
Al cabo de un rato, las chicas llegaron por fin a su finca. El gran duque las recibió y les preguntó si por fin habían conocido al emperador. Cornelia informó a su padre de que se habían reunido y que todo había ido bastante bien. El hombre comenzó a bajar del primer piso y se preguntó cómo estaba su majestad y de qué habían hablado. La hija le informó de que habían hablado de lo que había sucedido en el pasado y de cómo se sentían entonces. Además, su majestad se había mostrado comprensivo con todo ello y su padre no debía preocuparse. Su padre exhaló un suspiro de alivio y declaró que menos mal. Después de todo, por fin podría relajarse y despreocuparse. A continuación, la madre de la heroína dijo que el año pasado el tío Daniel prometió volver. Está segura de que podrán descansar un tiempo hasta entonces. El hombre comentó que todo eso era cierto y que ella debía subir a descansar. De repente, la heroína se volvió hacia su madre y hacia el gran duque, llamándole abuelo. Comentó que tenía algo que decirle a su abuelo y le pidió a su madre que subiera sin ella. El abuelo, a partir de tales palabras, se emocionó mucho. Declaró a su hija que, después de todo, pronto le enviaría a Mirabel y que se fuera a descansar. Al fin y al cabo, seguía teniendo mucha curiosidad por saber qué le pasaba. La madre comentó a su hija que entonces la esperaría arriba, y la muchacha estuvo de acuerdo. Después, se retiraron al salón de recepciones del duque. El hombre ofreció té a su nieta. El personaje más importante se sentó en ese momento y pensó que se trataba de la misma sala de recepción en la que había muerto. El gran duque, debido a esto, le preguntó qué quería contar después de todo. La muchacha empezó a hablar de si su abuelo se acordaba de lo que ella había dicho sobre las cartas que le había enviado su madre. Él respondió que se acordaba, pues ella había dicho que en ella se decía que su hija Cornelia le había pedido perdón. La heroína continuó diciendo que su madre enviaba al menos 2 cartas a la semana. De esto se deduce que algunas las enviaba a través del gremio de mercaderes y otras a través de mercenarios. Si haces cuentas, deben haber sido al menos 20 al año. El hecho de que ni una sola carta hubiera llegado al hombre era sospechoso. Se preguntó además si era improbable que él se lo creyera ahora, aunque ella dijera que su propio hermano había interceptado todas esas cartas. Todo lo que tenía que hacer ahora era despertar sospechas. Aún así, seguía preocupada. Además, dijo que tenía un poco de miedo de que esas cartas se hubieran perdido, porque a alguien le caían muy mal ella y su madre. Ahora se preguntaba si era miedo o no. Seguía siendo asco hacia esa persona. Todo se debía a Daniel Crichton. Por su culpa, su madre había muerto de una enfermedad curable. Luego la niña tuvo que enterrarla en la tierra con sus propias manos. A causa de todo esto, se sintió aún más dolorida. La protagonista tuvo entonces que mantener a su querida mamá enterrada bajo la fría y oscura tierra. Ahora pensaba que no volvería a ocurrir, y no lo permitió. El duque declaró que, después de todo, era realmente extraño. Después de todo, se habían perdido tantas cartas. Sin embargo, añadió que no había nada de qué preocuparse. Nadie en la mansión deseaba hacer daño a la niña o a su madre. La heroína pensó que no tenía sentido contarle historias del futuro. Afirmó que necesitaba llegar al fondo de la situación y que le gustaría pedírselo al hombre como su nieta. Además, bromeó y le dio las gracias por escucharla. El hombre comentó que todo el hielo estaba dispuesto a hacerlo y le pidió que se fuera a descansar. La chica se marchó y pensó que no había necesidad de apresurarse. Después de todo, solo había pasado un día desde que habían llegado a la mansión. Si lo piensas así, Brian también es tan desprevenido de Daniel como el gran duque.